pasó. Ahí se ve el nefrona. Así escribí, por favor. Bien, gracias, por favor. Muchas gracias. Vamos a empezar la clase y vamos a continuar donde quedamos ayer. Vamos a algunas características anatómicas del riñón. Ahora hablaremos de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. La nefrona viene a ser la unidad funcional del riñón. Ya tenemos más de 1 millón de nefronas por cada riñón. Estas nefronas es lo que, mantienen el mismo número durante toda la vida, van disminuyendo a lo largo de los años, a partir en especial de los 40, 50 años, van disminuyendo el número de nefronas por riñón. Sin embargo, igual una persona de 90 años puede tener riñones perfectamente funcionales a pesar de que disminuye el número de nefronas. No sé si recuerdan cuando hemos visto en circulatorio, incluso que en un experimento que se hace con un perro, se quita hasta 2 tercios de un riñón de un perro y del riñón izquierdo y todo el riñón derecho, ¿no? Y todavía funciona. Todavía puede riñón filtrar adecuadamente los líquidos siempre y cuando no haya un incremento en la dieta de sal. Cuando se incrementaba la sal, entonces sí subía la presión arterial porque no había ya una correcta eliminación de la sal, ¿no? Entonces la persona puede vivir perfectamente con un número menor de nefronas de esta unidad. Bien, ahora, esta unidad funcional, la nefrona, está conformada por 2 partes. Una parte que es el glomérulo. El glomérulo es una red de capilares glomerulares, de capilares. Estos son capilares que se forman a partir de la arteriola aferente. Esta arteriola aferente termina en capilares. Los capilares son muy parecidos a los capilares sistémicos, excepto que tienen además una capa de células endoteliales o epiteliales que se conoce con el nombre de podocitos. Después tiene el mismo endotelio y también la misma capa o membrana basal que los capilares sistémicos. Estos capilares glomerulares tienen la característica de tener presiones más altas que las del capilar sistémico. El capilar sistémico tiene una presión media de 17.3 milímetros de mercurio. Este tiene una presión de 60 milímetros de mercurio, mucho más alta. Esto favorece la filtración glomerular. Otra característica es que a partir de los capilares glomerulares del glomérulo se origina otra arteriola, la arteriola eferente. Esta arteriola eferente tiene un diámetro menor que el de la arteriola aferente. Es por eso que también, vean, la presión en el capilar glomerular es mayor, aumenta la presión en el capilar glomerular, incluso es mayor que la presión de la propia arteriola aferente, porque este diámetro es estrecho, entonces no permite la salida de gran cantidad de sangre. Luego, la arteriola eferente origina otra red de capilares, los capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares están alrededor de los túbulos y una importancia que tienen estos capilares es que están aquí para la reabsorción del agua y de los solutos que se filtran. Luego entonces estos capilares ya van a terminar en las vénulas y las venas, y luego las venas axiformes, las venas interlobulares y finalmente la vena renal. Entonces el glomérulo y la red de capilares es una parte importante de la nefrona.
La otra parte importante de la nefrona es un tubo o un túbulo de células epiteliales largo y sinuoso, como ustedes ven, ¿no? Que tiene varios segmentos, varias partes. Primero está la cápsula de Bowman que envuelve al glomérulo, ¿no? Todo lo que se filtra del glomérulo pasa a la cápsula de Bowman. Entonces, si este es la arteriola aferente, se origina el glomérulo, y luego la arteriola aferente y arteriola aferente, y este glomérulo. Entonces, la cápsula de Bowman viene a ser eso, una cápsula, un tejido epitelial que envuelve totalmente al glomérulo. Cuando se filtra entonces el líquido desde los capilares glomerulares, ¿a dónde se filtra? A este recipiente que viene a ser la cápsula de Bowman. Luego la cápsula de Bowman se continúa con un tubo sinuoso que es el tubo contorneado proximal. Digamos el tubo contorneado proximal. ¿Por qué se llama tubo contorneado proximal? Porque es sinuoso, contorneado y está próximo al glomérulo. Después de el tubo contorneado proximal, ¿vean? Empieza lo que se conoce como el asa de Henle. El asa de Henle es una porción larga que desciende en el interior del tejido del riñón hasta la médula del riñón y ahí hace una vuelta, asa, por eso se llama asa, a esta curva que da, digamos, esta vuelta, este retorno se llama asa, y el asa de Henle vuelve a subir, digamos, hacia la corteza. Por eso el asa de Henle tiene dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Después vamos a ver más en detalle todavía estas porciones. El asa de Henle termina, en realidad deberíamos utilizar al revés, ¿no? Porque debería ser así, pero por un aspecto más didáctico lo estoy haciendo así. El asa de Henle, como ustedes ven, asciende y termina en otro tubo, el tubo contorneado distal. Entonces, después empieza otro, después del asa de Henle, viene el tubo contorneado distal. Distal es porque está lejos del riñón, ¿no? No del riñón, del glomérulo. Este tubo distal se origina, si ustedes pueden observar, aquí entre la arteriola deferente y la arteriola aferente, pasa por ahí, el asa de Henle y el túbulo, el punto en el que se origina el túbulo distal. Y aquí hay una parte del tejido de estos túbulos que es importante, es un punto esencial para el funcionamiento de la nefrona, que es la mácula densa, que está formado por varias células que son vasoreceptores, quimioreceptores que pueden percibir las variaciones tanto de la presión como de la concentración del líquido filtrado, del líquido que está circulando en los túbulos. Después del túbulo contorneado distal llegan los conductos y túbulos colectores. Esta es ya la función final de la nefrona. Vean, esta ya es la función final de la nefrona, donde se va a terminar el túbulo distal y estos conductos colectores terminan en la pelvis renal. Entonces, a esta altura, o a esta altura también, donde se origina la pelvis renal, ya tenemos la orina totalmente formada. Bien, entonces son las características a grandes rasgos de la nefrona. Entonces aquí podemos observar en mayor detalle estas características que les decía.
el glomérulo, la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola aferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle. Una cosa importante es que el asa de Henle tiene la porción descendente, y vean cómo esa porción descendente se adelgaza, por eso se llama porción descendente delgada o porción descendente fina. Luego es la porción ascendente, pero la porción ascendente tiene una parte delgada y una parte que nuevamente se vuelve gruesa, se ensancha. Entonces aquí hay la porción ascendente delgada y la porción ascendente gruesa. Termina el asa de Henle y en esta zona empieza el túbulo contorneado distal. Y vean, el túbulo contorneado atraviesa entre la arteriola eferente y la arteriola aferente, entre las dos arteriolas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí está la mácula. Y la mácula tiene la capacidad de tener células que pueden no solamente detectar las características del líquido que está circulando por aquí, sino también la presión de la sangre que está en estas arteriolas. Las células entonces de la mácula van a, de acuerdo a las variaciones de la presión, de las concentraciones de los líquidos y de la sangre, mandar señales para que aumente o disminuya, por ejemplo, el filtrado glomerular, o esta arteriola aumente o disminuya su calibre, ¿no? Vamos a ver estos mecanismos reflejos que regulan el funcionamiento de la nefrona, son parte del funcionamiento de la nefrona. Entonces, la mácula. A partir de aquí está el túbulo distal que llega a los túbulos colectores y finalmente aquí, ya al final de los túbulos y de los conductos colectores, ¿qué es lo que tenemos? La pelvis, la orina formada. Recuerden entonces, el glomérulo es un penacho, una red de capilares que tiene una presión alta. Desde ahí se filtra el líquido hacia la cápsula de Bowman. Después empieza a recorrer el líquido a través, ya sabemos, del túbulo proximal, del asa de Henle, del túbulo distal y de los conductos colectores. Solamente vean, este es un esquema del glomérulo, la cápsula de Bowman. Aquí empieza el túbulo proximal con sus células epiteliales. Vamos a ver que todas estas células epiteliales están llenas de medios de transporte. ¿Para qué? Para la reabsorción y secreción de sustancias hacia la luz del túbulo, desde y hacia la luz del túbulo. Si ustedes observan aquí, hay un corte, este corte es del túbulo contorneado distal. Y vean, hay variedad de células, ¿no? Diferentes células. Estas son los receptores que les digo. Esta es la mácula densa. Esta mácula densa entonces juega un papel importante. Por una parte, puede determinar las características del filtrado, pero por otra también puede determinar, por ejemplo, las presiones y otras características de la sangre que están llegando a través de la arteriola aferente hacia el glomérulo. Gracias a eso tiene la capacidad de producir estímulos y que van a tener respuestas en función del control del funcionamiento de toda la nefrona. Bien, ahora tenemos dos tipos de nefronas en general. Unas nefronas que son las nefronas corticales y otras que son las nefronas medulares. Si recuerdan, hemos visto que el riñón tiene la parte de la corteza y la parte de la médula. Esta sería la parte de la corteza, esta línea divide la corteza
corteza de la médula. Recuerden, en este otro esquema hemos visto esa línea segmentada. Bien, generalmente en la corteza están los glomérulos y las cápsulas de Bowman de todas las nefronas. Pero hay unas nefronas, estas nefronas, las nefronas corticales, que tienen el glomérulo, la cápsula de Bowman y todos los túbulos, incluso el asa de Henle, a nivel de la corteza. Entonces, estas nefronas tienen asas cortas, que no llegan hasta la médula. Tenemos las otras, las nefronas medulares, que, como ustedes ven, el glomérulo, la cápsula de Bowman están a nivel de la corteza, pero el asa de Henle y los túbulos penetran en el interior de la médula, en profundidad. A estas entonces se las conocen como nefronas medulares. Una característica que tienen estas nefronas medulares, además de tener el glomérulo y los capilares peritubulares, es que tienen unos vasos que se llaman los vasos rectos. Estos vasos rectos juegan un papel muy importante a la hora de producir una orina bien concentrada. Vamos a ver ese mecanismo, el mecanismo de los vasos rectos, cuando, por ejemplo, hay deficiencia de líquido extracelular por cualquier motivo, porque hay una hemorragia, porque hay una deshidratación, porque no se ha tomado la suficiente cantidad de agua, y entonces el riñón tiene que retener agua, ¿no? Retener agua y eliminar poca cantidad de orina. Pero esta orina tiene que estar muy concentrada. Ya les decía ayer que independientemente de la cantidad de orina que eliminemos, el riñón tiene que eliminar todos los días una cantidad siempre uniforme de solutos. No puede no eliminar estos solutos. Entonces, estos vasos y estas nefronas son las que se encargan de retener la mayor cantidad de agua y permitir la eliminación de los solutos en una orina bien concentrada. Desempeñan un papel importante estas nefronas medulares en ese mecanismo. Bien, ahora hablaremos de la micción. Antes de ya ver todos los procesos de filtración glomerular, hablaremos de lo que es la micción. La micción no es nada más que el acto de orinar, ¿no? Es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Y esta micción, el acto de orinar, se realiza en dos pasos. Uno es, primero, la vejiga se tiene que llenar. La vejiga es un órgano hueco. Que varias veces vamos a hacer este esquema que estamos teniendo aquí. La vejiga es un órgano hueco que recibe la orina a través de los uréteres, desde los riñones. La orina desciende hasta la vejiga. Cada vez que orinamos, la vejiga queda vacía. Imagínense ser una pelota totalmente vacía de aire, ¿no? Arrugada, si quieren, sin nada de aire. Cuando la pelota se llena de aire, pero no a presión, sino simplemente se distiende con aire y tocamos esa pelota y la aplastamos con facilidad, ¿ven? No hay presión dentro. El aire o hay una presión, pero el aire que está dentro de la pelota apenas ejerce presión sobre las paredes. ¿Sí? Entonces, esto va a ocurrir también en la vejiga. Primero la vejiga queda totalmente vacía después de una micción. Luego empiezan a llegar pequeñas cantidades de orina, dependiendo de cuánto líquido hayamos tomado, pero eso sí,
los riñones todo el día producen orina. En algunos momentos más y en otros momentos menos. Si me tomo un litro de agua ahora, en media hora mis riñones van a producir el litro de agua que me he tomado en forma de orina, ¿no es verdad? Voy a ir 3 o 4 veces al baño a orinar. Entonces, sea como sea, entonces va llegando la orina a la vejiga hasta que se distienden totalmente las paredes de la vejiga. Y entonces empieza el líquido a ejercer una presión sobre la vejiga. ¿No es verdad? Dime. Sobre las paredes de la vejiga. Sobre las paredes de la vejiga. Y entonces la vejiga se va a empezar a distender. ¿Está claro? Entonces se va a empezar a distender la vejiga y la vejiga está inervada por terminaciones del simpático y del parasimpático. Las terminaciones del simpático son terminaciones sensitivas. Llevan esta sensación de distensión hasta la médula espinal y hasta la corteza cerebral, hasta el tronco del encéfalo. ¿Y qué sentimos entonces? Ganas de orinar, deseos de orinar. Es lo primero que vamos a sentir. ¿No es verdad? Ahora, este es un reflejo, por eso se llama reflejo de micción. Ese estímulo que llega a los centros nerviosos vuelve hacia la vejiga a través de otro sistema, del sistema parasimpático. El simpático lleva lo sensitivo, pero el parasimpático vuelve con el estímulo motor, ¿no es verdad? Y el parasimpático, como ustedes recordarán, ¿qué es lo que va a secretar sobre estas células musculares? Acetilcolina. La acetilcolina aquí va a producir contracción. ¿De qué? Del músculo, el trígono de la vejiga, pero va a producir también dilatación del esfínter interno, el esfínter interno de la vejiga, que es un músculo liso, igual que el músculo liso de la vejiga. También está gobernado por el parasimpático. Pero aquí, un poco más descendente, ya sobre casi entre la división de la vejiga y la uretra, ¿qué tenemos? Un esfínter que se conoce con el nombre de esfínter externo. Este esfínter es una masa de músculo esquelético. Ya no es músculo esquelético, ya no es músculo liso, ya no está controlado por el parasimpático, sino está controlado por los nervios que controlan los músculos esqueléticos, como los que están en nuestros brazos o en nuestras piernas o en cualquier otro lugar. Y recuerdan, estos músculos están controlados por el sistema nervioso central y los controlamos a voluntad. Por eso es que en muchos animales este reflejo de micción se produce en el lugar en donde están, ¿no? Si están caminando, están parados, en el lugar donde estén, orinan, porque el reflejo de micción es un reflejo que se produce involuntariamente. En nosotros no ocurre eso. O en los niñitos que no se han desarrollado todavía el aprendizaje de motor de este esfínter, porque igual que el niñito tiene que aprender a caminar, tiene los músculos, pero tiene que aprender a caminar, ¿no? ¿Verdad? Tiene que guardar movimientos motores en la corteza motora, en la corteza premotora, recuerdan la imagen motora, todos esos mecanismos igual se van a dar aquí con este músculo. Es un aprendizaje. Este está entonces controlado por un nervio pudendo que está a nivel del sistema ya de los nervios sacros, ¿no? Ahora vean, este nervio pudendo nos permite controlar a voluntad este esfínter. Entonces, si yo estoy pasando clases y el reflejo de micción se desencadena, así la vejiga esté totalmente llena,
no voy a orinar, ¿verdad? En una clase, porque mi sistema nervioso central está controlando y este esfínter está contraído. Voy al baño y a voluntad inhibo, porque este esfínter está controlado por centros facilitadores y centros inhibidores, ¿ya? Entonces, inhibo la contracción y facilito la relajación del músculo, fíjense, y entonces recién se produce la micción. Entonces aquí hay un doble control de la micción, ¿no? Por una parte está el sistema nervioso autónomo que desencadena el reflejo miccional, pero por otra parte está el sistema esquelético, el sistema nervioso central que controla los músculos esqueléticos, que controla la voluntad. Bien, entonces no vamos a entrar ya en mayor, solo aquí, vean, la vejiga, aquí están los repulsores, el trígono, los músculos lisos, el simpático que lleva las terminaciones sensitivas, que lleva el estímulo, el parasimpático sacro que viene con el impulso motor, y el pudendo que controla al esfínter externo, ¿ya? A ver, aquí hay un... Entonces, bien, ahora, ¿cómo se realiza el transporte de la orina desde el riñón hacia la vejiga? Desde el riñón, no bien sale ya la orina formada por los túbulos colectores y los conductos colectores, pasa a la pelvis renal. Ya la pelvis renal se continúa con los uréteres. Los uréteres son órganos huecos, igual que el intestino. Entonces están compuestos también o conformados por músculo liso. Es un músculo liso igual que el músculo del intestino o el de los vasos. También los uréteres están inervados por el sistema parasimpático y el simpático. Los dos sistemas van a actuar sobre este músculo liso. El parasimpático con la acetilcolina lo que hace es producir movimiento, contracciones peristálticas. Entonces, cuando, fíjense, si este es el uréter, llega a la orina y ocupa el músculo liso, el tubo, va a producir dos mecanismos. Un primer mecanismo es el de contacto. Ya sabemos que todos los músculos lisos, cuando hay una presión sobre ellos y se distienden por la presencia de líquido o de gases, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta motora de contraer. El solo hecho de que estén ocupados y se distiendan las paredes van a producir una respuesta motora de contracción. Eso ocurre a nivel del músculo liso del tubo digestivo, a nivel del músculo liso de los uréteres, a nivel del músculo liso de los vasos. Cuando hablemos del digestivo vamos a ver también cómo la respuesta motora es inmediatamente en contacto con los alimentos o con el contenido intestinal. Pero además, también aquí hay terminaciones sensitivas que van a tener una respuesta motora por parte de la acetilcolina del parasimpático, y el parasimpático también va a producir movimientos peristálticos de contracción. Estos movimientos entonces son los que impulsan a la orina hacia ¿dónde? Hacia la vejiga. ¿Ya? Entonces nosotros podemos estar echados o parados de cabeza si quieren. Igual la orina va a ir desde los uréteres hacia la vejiga. O sea, independientemente de que estemos de pie.
No se trata de que por gravedad la orina baja. No es así. La orina baja gracias a estos movimientos peristales que realiza el músculo liso de los uréteres. Bien. Bueno, solo aquí para ver, fíjense, esta gráfica nos muestra cómo se produce el llenado de la pared vesical y aumenta el tono del músculo liso y la respuesta motora que va a venir desde luego después. Fíjense, aquí tenemos una gráfica donde en el eje de las 10 tenemos la cantidad, la presión en centímetros de agua ejercida por la presencia de líquido en las paredes de la vejiga. Y el volumen, la cantidad de orina, ¿no? Fíjense, con una cantidad de orina por debajo de 200 ml, de 150, de 200 ml, prácticamente no hay presión sobre las paredes vesicales, ¿no? Era como cuando estaba, les decía, totalmente vacía la orina, pero igual, o la vejiga, igual se está llenando, está llegando el líquido, pero no está ejerciendo todavía una presión. Cuando llega a 200, alrededor de 200 ml, entonces recién las paredes están ya empezándose a distender. Y fíjense cómo la presión del líquido sobre las paredes va a tener una respuesta, ¿no? Va a aumentar la presión del líquido sobre las paredes. Con 200 ml ya podemos tener una presión de 10 centímetros de agua. Con 300 ml 25 milímetros de agua, con 400 ml 40 centímetros de agua. Esa presión se va a distender la pared entonces de la vejiga. Lo que va a hacer es despertar los impulsos sensitivos que terminan con el reflejo de micción, ¿no? Bien. Ahora, bueno, estos centros que controlan a este esfínter externo, recuerden, están en el encéfalo. Son centros facilitadores o inhibidores, ¿ya? Que controlan a este esfínter, al esfínter externo. Bueno, puede haber también anomalías en la micción, ¿no? Pueden haber vejigas atónicas con incontinencias, vejigas automáticas, vejigas neurógenas. Todas estas anomalías de la micción generalmente tienen que ver con alguna situación de alteración en la conducción de los estímulos, ya sea los estímulos sensitivos o de los estímulos motores, ¿no? Esta vejiga atónica, por ejemplo, destrucción de fibras nerviosas sensitivas, las fibras simpáticas que llevan el estímulo. El paciente no siente el deseo de micción. O esta vejiga automática que se debe a una lesión de la médula y que afecta a la región sacra, y entonces quien controla los movimientos de la vejiga, el parasimpático, pero no el parasimpático craneal, no es el nervio vago, sino son las terminaciones nerviosas que salen del sacro, del parasimpático sacro. Recuerdan, el parasimpático está dividido en el craneal, el vago y el glosofaringeo, y el parasimpático sacro. Entonces, si hay una lesión en la región sacra, puede darse esto. También la vejiga neurógena, que no tiene una inhibición debido a la falta de señales desde el cerebro. Entonces, estas anomalías de la vejiga pueden estar muy vinculadas con los estímulos sensitivos o las respuestas motoras, ¿no? Para la eliminación de la orina. Bien, solamente para que muy bien. Ahora empezaremos a hablar del filtrado glomerular, el primer proceso de producción de la orina. Hemos visto entonces que cuando, bueno, por haber
y vejilla, llevaremos esta vejilla y pondremos a la nefrona. Glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿ya? Bien, entonces vean, el filtrado glomerular no es nada más que un líquido que se filtra desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Este líquido tiene las mismas, digamos, los mismos componentes que el plasma, excepto que no tiene proteínas. Después, todos los componentes entonces del líquido extracelular vamos a encontrar en este filtrado. Agua, iones, glucosa, aminoácidos. No vamos a encontrar ácidos grasos porque los ácidos grasos están ligados a las proteínas. Viajan en el plasma ligados a las proteínas, entonces no se filtran. Tampoco vamos a encontrar gran cantidad de calcio, porque la mitad del calcio del líquido extracelular está ligado a las proteínas plasmáticas, como hemos visto ayer, hemos hablado ya de esto, ¿no? Pero después todos los otros elementos libres que están en el plasma y que son parte del líquido extracelular van a estar en las mismas concentraciones, entonces, en el filtrado glomerular. Entonces, ¿cuánto de sodio habrá? 142 miliequivalentes. ¿Cuánto de potasio? 4 miliequivalentes. ¿Cuánto de bicarbonato? 28 miliequivalentes. Es lo mismo que el plasma, vamos a encontrar en este filtrado glomerular. Eso recuerden. Lo único que no hay es proteínas, entonces, ¿ya? Y desde luego no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos. Si encontramos proteínas, eso quiere decir que hay una falla aquí, una alteración. Cuando se encuentran proteínas en la orina, por ejemplo, eso se conoce como proteinuria, y eso ya es un signo de alteración del funcionamiento renal. ¿Ya? Entonces, no tiene que haber proteínas nunca en la orina. Bien, ahora, ¿cuánto de líquido se filtra? Ya les decía, en un lapso de 24 horas, aquí se van a filtrar 180 litros. Vean qué cantidad más grande, un río, ¿no? Esos grandes de líquido. Ya pueden darse cuenta del trabajo que tiene el riñón durante las 24 horas. Esos 180 litros están a una razón de 125 mililitros por minuto. Entonces, cada minuto se filtra 125 mililitros hacia la cápsula de Bowman. Y esos 125 mililitros recorren los túbulos. Van a recorrer los túbulos y al final, entonces, vamos a volver a hacer esto. Aquí, en las pelvis, podemos tener entre 1 a 1.4 litros de ¿qué? De orina. ¿Y cuánto se va a reabsorber? 179, 178 litros se van a reabsorber de todo ese líquido, con sus componentes además. Bien, ahora, este filtrado del líquido se debe también a fuerzas físicas, o sea, este líquido no sale espontáneamente, sino está controlado por fuerzas físicas que nosotros ya conocemos, que son la presión hidrostática y la presión coroidosmótica. ¿Ven? Aquí hay que ver una característica interesante, que la presión hidrostática es de 60 milímetros de mercurio, ya lo he dicho en el glomérulo. Pero también la presión coroidosmótica cambia.
como quiera que está saliendo mucho líquido, la sangre que queda en el glomérulo, que por decirlo así, se espesa, es decir, aumenta la cantidad de ¿qué? Viscosidad. De proteínas, porque no salen proteínas, las proteínas se quedan en el glomérulo. Entonces la presión coloidosmótica también va a aumentar. Ya no es de 28 milímetros de mercurio, sino es una presión de 32 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, también aquí hay una presión hidrostática, porque aquí hay mucho líquido, porque está pasando líquido, hay una presión hidrostática. Pero en la cápsula de Bowman, ¿qué no va a haber? Proteínas, entonces no hay presión coloidosmótica, ¿no es verdad? En la cápsula de Bowman, acuérdense por estas características. Entonces, las mismas, digamos, presiones van a ser las mismas fuerzas físicas que hemos visto que determinan el filtrado en el capilar sistémico, van a determinar el filtrado en el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces la presión hidrostática va a ser de ¿cuánto hemos dicho? 60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica 32. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman de 18. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que favorecen y cuáles son las fuerzas que se oponen? Esta fuerza favorece y estas dos se oponen. Entonces, si sumamos estas dos, ¿cuánto nos da? 50. Y estos 60. Si restamos 60 menos 50, 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Entonces, vean, por eso es que estos 10 milímetros de mercurio que están a favor de la filtración se van a filtrar 180 litros de agua durante las 24 horas. Por esta presión grande, ¿no? A favor de la salida del líquido. Entonces son estas fuerzas que también van a determinar la salida del líquido. Y desde luego también está la permeabilidad capilar que se da por el área de superficie de los capilares, ¿no? Bien, cuantos más capilares glomerulares haya, mayor filtración. Cuanto menos capilares glomerulares haya, menor filtración. Entonces, eso va a depender de la integridad del riñón, desde luego. Ahora, vean, analizaremos un poquito la membrana capilar del glomérulo. Ustedes recuerdan, la membrana capilar de los capilares sistémicos solamente está conformada por las células endoteliales y la membrana basal, no hay nada más, ninguna otra estructura. Aquí vamos a tener que la membrana capilar del glomérulo tiene 3 capas. Una primera capa es el endotelio capilar, o sea, las células endoteliales con sus poros y con sus fenestraciones. Estos poros tienen una característica. Son poros estrechos que solamente permiten que se filtren sustancias de bajo peso molecular. Las proteínas por eso no se filtran. Por otro lado, estos poros también tienen cargas negativas. Hola, ¿cómo estás? Igualmente. Estos poros tienen cargas negativas y las proteínas, ¿qué tipo de carga tienen? Negativas. Entonces se repelen, ¿verdad? No pasan con facilidad. Luego, la membrana basal, esa es la membrana basal, está compuesta por proteoglicanos, por colágeno y también está dotada de cargas negativas. Otra barrera para el paso de proteínas y sustancias con pesos moleculares altos. Y finalmente, hay unas células epiteliales que
se llaman porocitos. Los porocitos, ¿no?, son células que tienen sus, digamos, extensiones que parecen pies, por eso se llaman porocitos, ¿no? Estas células epiteliales, como ustedes pueden ver, forman válvulas, una especie de válvulas por los que también pasa el líquido y las sustancias de bajo peso molecular, pero no pasan sustancias de peso molecular grande, porque ahí van a quedar atrapadas en pie de ustedes. Pero además aquí también hay cargas eléctricas negativas. Entonces todo eso hace que esta membrana capilar sea totalmente impermeable para las proteínas y para sustancias de peso molecular alto. Por eso es que nunca vamos a encontrar proteínas en la orina. Si se encuentran, ya saben, es un síntoma de patología, de enfermedad, ¿no? Bien, de alteración renal. Aquí tenemos, solo para que podamos hacer una comparación, las características del lado, ¿no?, de la capacidad de filtración que tienen ciertas sustancias. El agua, que tiene el menor peso molecular de 18, es la sustancia, la molécula que más fácilmente filtra, y le vamos a poner un valor de capacidad de filtración de 1. El sodio, con un peso molecular de 23, la glucosa de 180, también tienen la misma capacidad de filtración de 1, filtran con facilidad. La inulina, que es una sustancia que sirve para precisamente determinar la capacidad de filtración de los riñones, no es una sustancia que se produce en el organismo, sino que sirve para... ¿sí? Si ustedes ven la mioglobina, la albúmina en especial, que es una proteína plasmática de alto peso molecular de 69.000, es totalmente impermeable porque tiene una capacidad de 0,005, no pasa entonces los poros, ni los porocitos, ni la membrana basal, ninguna de estas estructuras. Bien. Todas entonces las moléculas con carga negativa se filtran con menos facilidad. Todas las moléculas con peso molecular alto se filtran con menos capacidad o no se filtran. En cambio, las con peso molecular bajo y carga positiva se filtran rápidamente, ¿no? Recuerden esto, porque cuando vean fármacos también van a ver cómo hay fármacos, medicamentos que se filtran y se eliminan por los riñones, por el filtrado molecular, pero tienen que tener como peso molecular bajo, tienen que tener también cargas negativas o neutras, pero tener un peso molecular bajo. Hay otras que no se filtran, no se eliminan por los riñones, no se eliminan por el filtrado. Hay otras como por ejemplo la penicilina, que se eliminan a través de la secreción tubular. En los túbulos se elimina la penicilina. Bien, ahora, ya hemos visto cuáles son los determinantes del filtrado glomerular. Hace un instante hemos hablado de estas presiones y la presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí se producen entonces, aquí tenemos la presión hidrostática del glomérulo, la presión corredosmótica del plasma a nivel del glomérulo y la presión de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Cuáles son las presiones que favorecen? La presión hidrostática. ¿Y cuáles se oponen? La corredosmótica y la de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Si sumamos estas dos, 50, 60 menos 50, 10 milímetros de mercurio que favorecen entonces la filtración. Por eso se filtra tanto líquido desde la cápsula de Bowman a los riñones. Entonces, vean, si aumenta la presión de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ya no es 60, sino 70, ¿qué va a pasar?
tenemos una diferencia mayor todavía, 20 milímetros, ¿no? Entonces será una filtral mayor, va a aumentar el filtrado. Si aumenta la presión coloidosmótica, el cambio de la cápsula de Disminuye Bowman, filtrado. digamos de 38 a 40, ¿qué va a pasar? Disminuye. Menos filtrado, porque va a evitar el filtrado de la presión coloidosmótica. O también el aumento de la presión a nivel del capilar glomerular va a aumentar el filtrado, ¿no? Bien. Y no, más bien, si se aumenta en la cápsula de Bowman la presión, aquí, y en vez de 18 llegamos a 32 o a 25, va a evitar el filtrado, se va a oponer al filtrado, ¿no? Bien, entonces está claro esto. Sí. Bien. ¿Dónde estoy? Estoy viendo hacia atrás. Bien, ahora vean, el flujo sanguíneo renal es algo, y hemos dicho que representa el 22% del gasto cardíaco. Entonces, a nivel de los riñones pasa 1.100 mililitros de sangre cada minuto, si es el 22% del gasto cardíaco, 1.100 ml de sangre pasan por el riñón. Fíjense, de los 5 litros, 1.100 se van al riñón cada minuto. Eso muestra que el riñón es un órgano que trabaja intensamente, ¿no? ¿Para qué va tanta sangre al riñón? No va para las necesidades metabólicas del riñón, porque el riñón es un órgano pequeño, ¿no? Que no tiene una necesidad metabólica muy alta, aunque, como vamos a ver después, todo el recorrido de los túbulos está plagado, o sea, está lleno de ¿qué? De ATPasas de sodio, ATPasas de hidrógeno, que esas bombas consumen mucha energía, entonces requieren un flujo sanguíneo alto. Pero este flujo sanguíneo tan alto se debe a que el riñón lo que hace es filtrar, ¿no?, la sangre para todo el organismo. Es decir, hace que se vayan las sustancias que no necesitamos, porque vean, hemos visto que por aquí pasa todo lo que está en el plasma, y ahí hay muchas sustancias que necesitamos y que tienen que volver al organismo para mantenerse dentro de los valores normales. Y hay otras sustancias que no necesitamos, como la urea, la creatinina, el ácido úrico, sales biliares, que hay que botarlas, o hay sustancias que están por demás. Si hemos comido mucha sal, esa sal no es bueno que se quede en el organismo, sino va a retener líquidos, como ya hemos visto en el circulatorio, ¿no? Entonces, ese exceso de sal hay que eliminar. De eso se encargan entonces los riñones mediante este filtrado. El consumo de oxígeno en el riñón es alto, ya les decía, por este motivo de que en este trabajo que hay a nivel de los túbulos hay mucha bomba ATPasa, muchas bombas ATPasa. Vamos a ver, las ATPasas ahí determinan que se reabsorba agua, que se reabsorba sodio, que se secrete potasio. ¿Para qué? Para mantener las concentraciones. Hay ATPasas de hidrógeno también, ¿no? Entonces, hay una actividad intensa de medios de transporte, tanto de medios de transporte activos como de medios de transporte pasivos. Bien, en especial la reabsorción de sodio demanda muchísima inversión de energía para el riñón. Bien, ahora la filtración glomerular tiene un control fisiológico a partir del flujo sanguíneo renal, ¿no? La activación del sistema nervioso simpático reduce el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque se contraen las arteriolas renales y se reduce el flujo sanguíneo.
Vean, ¿esto qué significa? Ya hemos hablado que cuando se activa el simpático, cuando estamos en estrés, vean, disminuye la secreción de orina y la formación de orina, porque el estrés va a influir en casi, bueno, cuando estamos en estrés hay una descarga de noradrenalina en todas las arteriolas, ¿no es verdad? Periféricas y en especial de las vísceras, de los órganos. Y esta descarga de noradrenalina también llega a esta arteriola, a la arteriola aferente. Y la noradrenalina sobre la arteriola aferente, ¿qué va a hacer? Contraer. Y si se contrae, disminuye el diámetro. Y si se disminuye el diámetro, disminuye el flujo, la cantidad de sangre que llega al glomérulo. Y si llega menos sangre al glomérulo, filtra menos. Está claro, ¿no es verdad? Entonces, la adrenalina, la noradrenalina tienen ese papel, ¿no? La angiotensina 2 también contrae las arteriolas eferentes, pero va a incrementar la reabsorción tubular de sodio, de agua, y va a ayudar a regular el filtrado glomerular. Entonces, ¿dónde actúa la angiotensina 2? Aquí. ¿No sé? Y la angiotensina 2 también, ¿no? Estuvo atrapado en algo, o alguien ha venido con su perro y lo ha dejado amarrado. Bueno, no podía meterlo a clase, seguramente. Bien, vean, la angiotensina 2 actúa aquí. ¿Cuándo se produce angiotensina 2? La angiotensina aldosterona. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de sodio y de agua, ¿verdad? A nivel de estos túbulos. Entonces, evita que haya mayor salida de líquido hacia el capilar. El óxido nítrico también, que se produce en el endotelio, también hemos visto que el óxido nítrico se produce en el endotelio, reduce la vascularidad renal. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico es vasodilatador. Ayuda a la endotelina es vasoconstrictora, pero la endotelina se produce ¿cuándo? Cuando hay un daño en el endotelio. En este caso, el óxido nítrico se produce fisiológicamente en algunos órganos que van a aumentar su actividad, su flujo, ¿no? O sea, necesitan aumentar el flujo. Las prostaglandinas, la bradicinina, etcétera, tienden también a aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque producen vasodilatación. Esto es lógica, ¿no? Si hay prostaglandinas, bradicinina, histamina, ¿qué producen esas sustancias? Vasodilatación, aumentan el flujo sanguíneo renal. Bien. Ahora hay un mecanismo que es la retroalimentación túbulo-glomerular en la autorregulación del flujo sanguíneo. Y aquí entra en juego estas células de la mácula. Este es un mecanismo muy importante, del que vamos a hablar varias veces. Vean, entonces tenemos, vean, aquí a nivel de la mácula tenemos dos componentes, un mecanismo arteriolar aferente, la arteriola aferente y la arteriola referente, ¿no? Aquí, bueno, esta entonces viene a ser la aferente, la que está llevando la sangre, y esta, la que está sacando ya la sangre del glomérulo. Ahora, esta es la aferente, sí. Entre las dos arteriolas pasa el túbulo, y en ese punto en el que pasa, y estas son las dos arteriolas, y este es el túbulo, ¿ven? En este túbulo hay estas células, ¿no? Son diferentes tipos de células. Estas células no tienen, estas son las células yuxtaglomerulares,
que van a detectar, por una parte, las presiones que están en las arteriolas, ¿no? Son capaces de detectar las presiones en las arteriolas, pero también van a detectar la composición, en especial la osmolaridad, la concentración del sodio y de otros productos, básicamente del sodio, a nivel de la mácula densa, y también la cantidad de líquido que hay en el túbulo, que está pasando a través del túbulo. Entonces, este mecanismo, cuando aumenta o disminuye la cantidad de líquido, en especial cuando aumenta la cantidad de líquido, lo que hace es enviar señales a la arteriola aferente para que se contraiga y disminuya la cantidad de líquido que está llegando hacia el glomérulo, ¿no es verdad? Y las otras se pueden hacer dilatar para que salga mayor cantidad de líquido. ¿Qué pasa si llega menos líquido y sale más líquido? La presión en el glomérulo va a disminuir, y si disminuye la presión en el glomérulo, disminuye la filtración, disminuye las fuerzas netas de filtración, ¿no? Entonces, ese mecanismo es importante para eso. También vean qué sucede si reduce el cloro o el cloruro de sodio a nivel de la mácula densa al pasar. Esta reducción de las concentraciones de cloruro de sodio ya no en las arteriolas, sino en el filtrado glomerular, va a dilatar las arteriolas aferentes y va a aumentar la liberación de renina. ¿Recuerdan? Para el mecanismo de renina-angiotensina. La renina liberada aumenta la formación de angiotensina, y la angiotensina va a ir hacia las arteriolas eferentes, y en las arteriolas eferentes, ¿qué va a producir? Contracción, ¿no? Bien, entonces son mecanismos que están a este nivel. Entonces tenemos Lo corto ya. Yo, ¿no? Y aquí